estos programas que estamos haciendo a propósito de que Jesús nos invita a hacer las cosas más allá de la ley, más allá del cumplimiento. O sea, que la ley para nosotros tenga un sentido muchísimo más amplio. Nos ha traído cosas que son cotidianas y el día de hoy sí que es una situación que podemos llamar nosotros muy regular dentro de nuestros comportamientos sociales, políticos, en general. Y es jurar. Jurar en el nombre de Dios, jurar en el nombre del cielo, jurar en el nombre mío. O sea, juramos por todo. Y esto se ha usado tanto en el ámbito civil como en el ámbito eclesiástico. Pero lo más importante es que Jesús nos dice, no juren por nada. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por su cabeza, por nada. Que su sí sea sí y que su no sea no. En Levítico, en el capítulo 19, versículo 12, nos dice, no vas a utilizar mi nombre en vano. Es traer al que es para confirmar algo que no es. Es traer al yo soy para confirmar algo que verdaderamente no soy. Por eso no se puede hacer. Y hay algo que es difícil, porque en el momento en que tú jures, tú debes cumplir tus juramentos. Eso lo dice Números 33, el Salmo 50, 14. Y recordemos que también Jesús en la oración, Mateo 6, 9, ¿qué es lo segundo que dice? El segundo deseo en oración de Jesús es: santificado sea tu nombre, el nombre de Dios. Su presencia, su majestad debe ser respetada. Por eso la invitación desde Mateo en el capítulo 5, versículos 33 al 37 es: no jures. Se les dijo que podían jurar, pero yo les digo, no lo hagan, porque incluso hay algo simpático dentro de esta palabra. Puedes jurar por tu cabeza. Tú no puedes cambiar de blanco a negro tu cabello. Al parecer se hacían tinturas desde la antigüedad, pero eso no quiere decir que esa sea la verdad. Lo más importante es que nosotros seamos transparentes delante de Dios. Se nos ha vuelto tan corriente el hecho de jurar. Les voy a contar una anécdota. En alguna oportunidad yo llegué al despacho de una parroquia. Llegamos 2 personas en realidad, 2 personas y habían otras 2 más. Uno de los muchachos se volteó y me dijo, usted está muy ocupada para que nos haga un favor. Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué favor? Para que sea testigo. ¿Testigo de qué? De la soltería de él. Yo le dije, no te puedo creer. ¿Tú crees que yo voy a jurar en falso? Primero, no lo conozco, no sé quién es. Y eso lo haría sobre la Biblia, porque juramos sobre la Biblia. Me impresionó tanto, porque es el irrespeto total a todo lo sagrado. Entendamos que lo que se está jugando es la vida en la fe de esa persona, la vida en la fe y en la credibilidad. Y nosotros lo hacemos un juego, como si fuera tan fácil. No. Pienso que es importante que nosotros hablemos del sí y de el no. San Pablo, en la 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 19, expresa un poco de este sí y no. Y les dice a ellos, cuando yo me voy a dirigir donde ustedes, si yo pienso en eso, lo pienso porque es un sí, no un no.
no es una decisión apresurada, porque lo que nosotros predicamos lo hacemos como lo hace Jesús, que era un sí rotundo delante de Dios. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Que él debe ser un sí siempre. O sea, que lo que hable, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Nuestra palabra tiene que tener la veracidad que tiene la palabra de Dios. No necesitamos referenciarnos, apoyarnos, utilizar. No, que nuestra palabra sea tan veraz que por eso los hombres simplemente nos creerán. Quitemos de nuestro lenguaje esa manera de hablar, esa manera de decir que es verdad. Les voy a decir algo. Amén, lego jimin. Es, pero yo les digo. Cuando nosotros decimos amén, es el final de la frase. Pero Jesús dice amén antes de la frase. Él está diciendo con tal certeza y con tal veracidad que viene de parte de Dios que lo antepone. Su palabra es veraz. En el libro de San Mateo del padre David Kapkin hace alusión a un tema que me llama la atención. ¿Será que nosotros hemos heredado esa manera de mentir o de tergiversar nuestra apariencia de las especies naturales? ¿Ustedes han visto cómo el depredador se puede mimetizar para que la presa llegue hasta él con toda tranquilidad y apenas está cerquita, ¡fa! Es una capacidad que tenemos de disfrazarnos, de ponernos máscaras. Incluso hasta las mismas presas pueden tener, él dice, en la parte de atrás unas figuras tremendas para que ningún depredador se les pueda acercar. Pero es que hay que analizar algo. En realidad, cuando nosotros estamos sometidos a un mundo de amenazas, a veces es necesario defendernos, digámoslo de esta manera, urdiendo algún juramento para que crean que es la verdad. Es como si el cerebro hubiera desarrollado la mentira como una de sus capacidades. Pero cuando yo veo en el capítulo 8 de Juan, versículos 31 y siguientes, que Jesús nos dice la verdad los va a hacer libres, eso es lo que nosotros debemos utilizar. Que nuestra palabra, aún así, estemos amenazados o no, estamos amenazados es de vida y de vida en abundancia. Y no tenemos por qué mentir, no tenemos por qué urdir planes o utilizar juramentos para disfrazar o maquillar una verdad que no existe. No. Y lo estamos diciendo en el ámbito civil, porque es que muchas veces entonces los políticos los vemos utilizar esa terminología, pero cuando vemos a la hora de la verdad, no hicieron nada de lo que prometieron. No hicieron nada de aquello que juraron. No, no podemos hacer eso. No podemos maquillar una verdad para adquirir amigos o adquirir beneficios propios. Nosotros, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no.
Pero para que nuestra palabra tenga esa veracidad, hablemos de un órgano pequeñito que nosotros tenemos, la lengua. Santiago en el capítulo 3 habla de la lengua como la posibilidad que se tiene de frenar al caballo. Un artefacto tan pequeño que se mete en la boca, que frena la lengua y puede frenar el caballo. El barco, es posible que nosotros manipulemos un barco, un velero, con un timón muy pequeño, incluso en la más grande tempestad. Pero dice Eclesiástico, en el capítulo 21, que si nosotros ponemos la lengua en el corazón, o sea, si nosotros somos capaces de controlar la lengua, la manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, ahí estará el secreto de poder incluso hacer del silencio el mayor instrumento de sabiduría. Es mejor callar que hablar de manera insensata. También lo dice Proverbios en el capítulo 18. Pero entonces, ¿qué podemos hacer por frenar nuestra lengua? Y que nuestra palabra, al fin y al cabo, sea un sí cuando es un sí y un no cuando es un no. Es posible y necesario que nosotros argumentemos con más lentitud, con más pensamiento, con más capacidad de racionalizar lo que decimos. Yo pienso que a medida que he crecido, no tan pues en la fe y he madurado en edad, se me ha vuelto un poco más fácil hablar. ¿Pero por qué? Porque pienso antes de hablar. Y recuerdo con mucho cariño que esa era la dirección de mi padre. Piensa antes de hablar. Debíamos hacerlo, pero con mucha más regularidad. Pensar antes de hablar. Pensar antes de utilizar el nombre de Dios, porque es que ese artificio de utilizar el nombre de Dios para que cubra nuestras mentiras es muy complejo. ¿Por qué? Dice Jesús, un poco más allá de esas palabras y estás entrando en el campo del mal, del maligno. Claro, la mentira. Él es el padre de la mentira. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Nosotros somos hijos de la verdad completa. Y como hijos de la verdad completa, comportémonos de esa manera. A veces nos preguntan cosas de las cuales no debíamos hablar. Entonces, es mucho mejor el silencio. En cuanto a eso, mejor no hablar. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 2, si el hombre no cae por su manera de hablar, es un sabio. Pensemos en la mentira y cómo Jesús, a partir de esta indicación de no jurar, quiere que nosotros comprendamos el valor de la palabra. Por la mentira vino el pecado al hombre, pero por la palabra vino la salvación. Pensemos un poco en la treta de la serpiente. Es importante que nosotros nos devolvamos para allá. Génesis en el capítulo 3, versículo 1. Dice la serpiente, ¿es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Es una mentira. Y la mujer que conversa con el mal, y definitivamente por eso Jesús nos dice no conversen con el mal. La mujer se pone a conversar con el mal y cae en la treta porque ella misma también comienza a decir una mentira. ¿Qué le responde la mujer? No. Podemos comer de todos los árboles del jardín excepto del árbol de la vida.
del bien y del mal, Dios nos ha dicho que no lo comamos, que si incluso lo probamos, moriremos. Es claro Dios, no lo coman, porque en el momento que lo hagan, morirán. Hay que entender el hecho del árbol del bien y del mal, como decidir sobre el bien y el mal solos, sin la ayuda de Dios, sin la dirección y el discernimiento de Dios. De eso estaba hablando nuestro Padre Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa con los embusteros, con los mentirosos? Son habladores, habladores, habladores. Y de lo único que no hablan o de lo único que no tratan es de ellos mismos. Lo que intentan es envolver a la otra persona. Cuando nosotros tenemos una persona sabia, es esa persona que sabe callarse, que con mucho detenimiento utiliza las palabras, porque su palabra es comunicativa, es constructiva, es edificante en una sola palabra, es divina, se parece a la palabra de Dios, es una palabra que al otro le transmite vida. Pero cuando es lo contrario, cuando es perversa, cuando es mentirosa, cuando está utilizando ardid para poder atrapar al otro y confundirlo en su voluntad, es diabólica. Así que pensemos cómo es nuestra manera de expresarnos. A propósito que el Señor nos dice, no jures, más bien exprésate con la verdad. San Pablo tiene en la segunda de Corintios capítulo 1, versículos 19 al 20, que ahorita lo mencionábamos, pero quiero agregar algo. San Pablo dice que Jesús es el amén de Dios. Y Jesús se cumple todas las promesas de Dios. Jesús es el sí de Dios, podríamos decirlo de esa manera. Pero también debo decir que en la segunda de Corintios capítulo 1, versículo 23, San Pablo hace un juramento. El juramento lo hace a esa iglesia en un contexto un poco difícil. Después trataremos eso. Ay, a mí me emociona porque hay tantas cosas de que hablar y de aprender. Pero la segunda carta a los Corintios es una carta un poco dolorosa. Digamos, hay una carta entre ella que se llama la carta de las lágrimas. Y San Pablo dice, juro por Dios, y lo pongo a él de testigo, que no quería ir donde ustedes para no causarles un problema en la fe, en el versículo 23. Pero lo más importante es, de pronto, Pablo no tiene esa cercanía con ese texto que termina siendo de la fuente Q que sí tenían Mateo y Lucas. Pero, ¿qué es lo necesario? Lo que debemos aprender nosotros de Jesús. El valor de la palabra. Y cómo la palabra misma es capaz de crear mentira, malestar, enemistad, o de crear vínculos, comunicación, todo aquello que produce la verdad. Cuando yo hablo desde mi corazón, verdad, o cuando no hablo y silencio mis palabras, y termina siendo más sabiduría que habladuría. Debemos comprender que nosotros somos los que gobernamos nuestro cuerpo. Y la lengua es una pequeña parte de nosotros. ¿Cómo no gobernarla? Porque dice, la lengua nos puede llevar a buen puerto, sí señor, pero también es capaz de incendiar todo lo que se le pone en medio. O sea, pongamos de nosotros toda nuestra voluntad, primero
para hacer lo que Jesús nos pide. Santifiquemos el nombre de Dios. No lo utilicemos para nada, no lo necesitamos. Nosotros somos sus hijos y como sus hijos somos comunicadores de la palabra. La palabra nos libera. Él, que es la palabra, produce en nosotros bienestar, capacidad de amar, de transparentar lo que somos. Y cuando en nuestro corazón no hay posibilidad de hacer eso, más bien callemos. Seamos sabios. Que nuestra palabra verdadera sea el silencio. Y así aprenderemos a dominar la lengua, a ponerle freno. Este es Escrito para el Alma, un programa que desde las Sagradas Escrituras permite que nosotros seamos capaces de gobernarnos para nuestro bien.